Nosotras somos el grupo 20, conformado por Natalia Sáez y María Florencia Moreira, y a continuación desarrollaremos los tres ejes estudiados para la cátedra de TICS de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El primer eje hablará de las dimensiones antropológicas de la tecnología y la evolución de la misma a lo largo del tiempo. El eje número 2 tratará sobre las tecnologías digitales y sus respectivas características. Y por último, el eje número 3 hablará de las diferentes webs desarrolladas a lo largo del tiempo y sus aplicaciones. Así que sin más preámbulos, aquí vamos. Primero de todo, empecemos por entender qué es la técnica. La técnica es una determinante de la vida humana, ¿sí? De la forma en que se organiza el hombre, de cómo es, cómo existe, cómo está y cómo se maneja en él. En el periodo paleolítico, la técnica se centró en elementos naturales como la piedra, el fuego. Ya en el neolítico, Ortega nos dice que hay tres distintas técnicas, ¿sí? La prehistórica, artesanal y la industrial. Aquí ya se comienzan a usar herramientas hechas de piedra, de metal, ya empieza la edad de los metales también, y la gran revolución técnica, ¿sí? Con la aparición de la agricultura y la ganadería. Aparecen aquí también los artesanos y los pastores. Luego tenemos el periodo de la historia, el cual se le llama el nacimiento de una nueva realidad para el hombre. ¿Por qué? Porque 3500 años antes de Cristo nace la escritura. Si bien nació como una necesidad de llevar un registro, cambió la historia del hombre por completo. Primero se comenzó tallando sobre tablas de arcilla y luego se transformó esta escritura en papel, lo cual fue más eficaz, y dejando alfabetos como el arameo y el griego como bases de muchos idiomas a lo largo del mundo. Bueno, los avances técnicos de la era preindustrial comienzan entre el periodo post-neolítico y el de la revolución industrial del siglo XIX. Los primeros avances técnicos son perfeccionamiento de técnicas de la prehistoria y del neolítico. Podemos decir que en este periodo aparece la creación del reloj, o sea, el Renacimiento, la aparición de la escritura en 1440 por Gutenberg, y la introducción a las corrientes renacentistas. Podemos observar que llega el periodo industrial, donde los avances técnicos en la era de la civilización industrial y sus implicaciones antropológicas comienzan con el periodo de la ilustración, donde las máquinas suplen el trabajo humano. Después tenemos la invención de la aplicación de la máquina a vapor y la sociedad industrial y mercantilista. Tenemos que se divide en tres fases. La fase número 1, el mundo del capitalismo carbonífero, donde en 1733 la industria textil se pone como punto en la revolución. Después el vapor como símbolo de la eficiencia, el aumento de la capacidad de producción y la primera industria textil mecánica en Manchester en 1806. Tenemos en la fase 2 expansión de grandes monopolios en el siglo XX, el declive de Inglaterra como potencia mundial, el automóvil y la electricidad ocupan el lugar del ferrocarril y del vapor porque son más eficientes, y tenemos la creación del motor a combustión interna. Durante la fase 3, en la microelectrónica de la posguerra, tenemos en 1947 el descubrimiento del transistor, 1957 el circuito integrado y en 1971 el microprocesador, que va a abrir la década del ordenador, donde se desarrolla el ordenador personal, la comercialización del video y la microelectrónica de la posguerra, que se va a basar en el tratamiento de la información, en la invención de nuevos ordenadores y lenguajes informáticos y la informática como materia prima. Van a ser aplicados en las telecomunicaciones, mediante fibras ópticas y automatización, a nivel industrial por la robótica y en los sistemas CAD y CAM,
a nivel de energías renovables y ingeniería genética. Bueno, este periodo también es conocido como el tecnológico o la sociedad de la información, ya que este existe en exceso, siendo a veces enemiga del hombre. Aquí también hay una reorganización de la economía mundial en donde las potencias que lideran el mercado son aquellas que tienen las mejores tecnologías y las más avanzadas. Esto causa una desigualdad social y una despersonalización del humano, ya que este es suplantado en su nivel intelectual por robots. Aparecen los tecnófilos, que son los fanáticos de la tecnología, y su antagonista, la tecnofobia, que es el rechazo a la misma, que aún hoy se puede ver entre profesores, estudiantes, incluso compañías que se resisten al cambio y a este nuevo paradigma. Bueno, ahora pasamos al eje 2, en donde veremos cómo se han desarrollado estas tecnologías que han suplantado al humano. A partir de avances científicos, ¿sí? en las áreas de la informática y de las telecomunicaciones. Algunas características son la inmaterialidad, la instantaneidad, la digitalización y también la innovación. Estas comunicaciones se dan de manera asincrónica, es decir, en un tiempo no real, como un correo electrónico, por ejemplo, o de manera sincrónica, como una audioconferencia. En el ámbito educativo, nosotros hemos visto un video, A Day Made of Glass, en el que se puede ver los retos a los que se enfrentan los docentes y también los estudiantes para insertar estas tecnologías en las aulas. Bueno, Ale Moreira nos dice que hay 4 formas de ver a la sociedad tecnológica, o sea, 4 discursos. Uno es el mercantilista, el cual dice que estas tecnologías se usan solamente para el crecimiento económico, puro y exclusivo. El discurso crítico político dice que estas tecnologías deben usarse para el servicio social. Luego el tecnocentrista ya hace más hincapié en las tecnologías como la panacea para el bienestar de la sociedad. Y luego, de una forma un poco más escandalizada, el apocalíptico toma la tecnología como el fin de la edad moderna e incluso de la cultura. Es un discurso bastante negativo. Bueno, entramos en los cambios del último siglo. Tenemos que en el último cuarto del siglo XXI tenemos la aparición de ordenadores y los aspectos negativos de la industrialización que llevan a la tercera revolución industrial, que tiene procesos de transformación a nivel económico, social y estructural. Podemos ver que también hay cambios a nivel de mundialización o globalización, que es la superación de los límites espaciales en las fronteras a nivel local o nacional para que interactúen o funcionen de manera planetaria. Esto comienza a principios del siglo XX con la creación de instituciones o organizaciones como la UNESCO, la ONU y la FMI, entre otras, para que la información pueda ser utilizada por cualquiera de estas instituciones u organizaciones en tiempo real, de manera conjunta a nivel mundial. Y después tenemos el comercio de las materias primas que venían desde Asia, América del Sur y desde África y van a llegar a Europa a través de vías marítimas gracias a las potencias coloniales europeas del siglo XVIII y XIX. Tenemos que esto nos lleva a un determinismo tecnológico que
Bueno, el determinismo tecnológico incide de manera directa y positiva en el desarrollo socioeconómico de un contexto social o grupo social de países desarrollados o de los que no, y se tiene en cuenta el tipo de interacción que tiene una sociedad ante la presencia de la tecnología y los medios para utilizarla. Entonces, podemos decir que el determinismo tecnológico es el factor determinante del desarrollo y el progreso social. Bueno, y la globalización, como bien dijo mi compañera, sería un traspaso de los límites a nivel espacial de las fronteras internacionales, que ya se inició hace mucho tiempo con otros procesos y otras tecnologías, pero nosotros lo vemos desde el punto de vista de las TICs. Estas tecnologías no las vemos como la causa de este fenómeno, sino como los aceleradores, ¿sí? Permitiendo la transmisión de estos datos digitales y la información de una manera instantánea a lo largo de todo el globo. Bueno, vamos a ver aspectos negativos de las tecnologías digitales. Tenemos aspectos positivos donde permiten y facilitan la comunicación entre personas independientemente de su situación geográfica o temporal. Tenemos un acceso permanente a la información y después podemos observar los aspectos negativos como el ciberdelito, una sociedad dependiente de la tecnología, problemas de adicción, trastornos como la tecnofilia o la tecnofobia, entre otros. Podemos decir que la omnipresencia tecnológica es una adaptación al cambio, a la alfabetización tecnológica, a los tratamientos de información, acceso al trabajo y sistema de educación. Que de todo esto vamos a seguir explayando en el eje número 3. El eje temático número 3. Tenemos que es una web. Fue creada en 1989, perdón, por el británico Tim Berners-Lee y es probablemente el área más popular del Internet. La web es una forma abreviada de World Wide Web, así traducida como la red mundial de telarañas, y es la red encargada de mostrarnos la parte visible del Internet. Utiliza un lenguaje llamado HTML y se puede acceder a ella a través de navegadores como Firefox, Explorer o Google. Tenemos tipos de web, la 1.0, la 2.0, la 3.0 y la 4.0. La web 1.0 fue aquella desarrollada a finales del siglo XX, la primera web, en la cual el contenido era creado y publicado por el webmaster. Aquí el contenido es estático, es decir, que los usuarios no interactúan con él, es de solo lectura. Y si bien hay un libro de visitas, los comentarios no son visibles a todos los demás usuarios. Son páginas conectadas por hipervínculos y carece de actualización constante. Y en caso de que se actualice, hay que seguir una serie de pasos un poco complejos para editar el sitio. Tiene escasos recursos multimedia y algunos ejemplos son, por ejemplo, Netscape, Internet Explorer, que son navegadores visuales. Tenemos la web 2.0, es a lo que se refiere a la segunda generación del desarrollo tecnológico de las web, o más conocida también como la web social, por el enfoque colaborativo y de construcción social de esta herramienta. Tenemos características, ventajas y desventajas.
en las cuales podemos decir que es más interactiva, más dinámica, permite la participación y colaboración de los usuarios, y de manera de desventaja, como cualquier tipo de web, tenemos información de la cual cualquier tipo de usuario puede hacer utilización, de forma negativa. Algunos ejemplos de la web 2.0 son los blogs, las wikis como Wikipedia, redes sociales como Twitter o Facebook, y otros entornos para compartir como Flickr o LinkedIn. Bueno, tenemos la web 3.0 o una web semántica, donde el usuario va a obtener su información o respuesta de lo que esté buscando de manera eficiente y de manera rápida. Es una web que es ejecutable en cualquier tipo de dispositivo, ya sea smartphone, tablet, una computadora, etc. Tiene alto grado de aplicación en marketing y bueno, vamos a ver las ventajas y las desventajas. Las desventajas, como dijimos anteriormente, cualquier usuario puede tener la información de la web o de los usuarios y utilizarla como ellos quieran. Y las ventajas, que es una web 3D, identifica áreas geográficas, es una búsqueda personalizada, entre otras. Bueno, luego tenemos la web 4.0, que es la web de los asistentes virtuales, ¿sí? Y satisface necesidades concretas. Algunos ejemplos de estos asistentes son Bixby o Cortana, en la cual el usuario tiene una interacción personalizada, ¿sí? Tenemos en cuenta que estos asistentes incluso reconocen gestos faciales, corporales y hasta nuestras huellas dactilares. Es una web más directa e invisible, ya que está muy inmersa en nuestras vidas. Bueno, Bueno, y también queremos destacar los distintos tipos de licencias. Estas licencias, el ejemplo que tomamos son la de Creative Commons, en el cual los derechos de autor son protegidos de diferentes formas. Eso lo puede elegir el mismo autor. Aquí tenemos algunos logos, algunas grafías de lo que sí se puede hacer o no se puede hacer con cualquier producción de la web. Unos ejemplos son el signo pesos como prohibido, que es prohíbe la venta o el uso comercial, o si no, el de atribución y reconocimiento, en el que se le pide a quien use el contenido que se le dé mérito al creador original, al autor. bueno, tenemos las redes sociales, que son, se aplican entre los nuevos algoritmos, lo veo como actividad participativa, y los átomos a los que vamos a hablar en forma generalizada, que son las redes sociales. En el mundo virtual son aplicaciones que operan a niveles diversos, como profesional o relaciones, siempre permitiendo el intercambio de información entre persona y persona o persona a empresa, etc. Las redes sociales sirven no solo para publicar fotos y hacer comentarios, sino para tener una fuente de información donde se pueden encontrar oportunidades profesionales, etc. Destaca que para esto se necesita la incorporación de los alfabetismos, que tanto las personas jóvenes o grandes deben aplicarla, deben practicarla y deben contextualizarla, porque con estos avances tecnológicos los alfabetismos van evolucionando. Esto nos va a servir para hacer blogueos como actividad participativa, ya sea para buscar información, para buscar trabajo o simplemente para entrar a aulas virtuales, etc. Y de los átomos a los bits es que estamos en un periodo donde las digitalizaciones avanzan todo el tiempo y se van creando distintas cantidades de bits, por lo que se dice científicos han experimentado o han dicho que
dentro de un periodo van a pasar a ser un estado más de la materia en la Tierra. Bueno, ¿qué es un tweet o un feed? Un tweet es un mensaje de no más de 140 caracteres que se sube a una red social que es Twitter, en la cual va a ser publicada a nivel mundial. ¿Qué es un feed? Un feed es un contenido en Internet que se puede exportar a otros sitios como Google Read, Twitter o Facebook para ser leído cuando el usuario lo requiera. Bueno, y por último tenemos el remix, o la nueva escritura se le llama también, que es una práctica cultural genérica en la cual hay una apropiación masiva de contenidos de diferentes autores. Si bien estos están protegidos en su mayoría por el copyright, propone no la creación de algo nuevo, sino la creación de algo transformado. Y se aplica a diferentes entornos, ya sea en la música, conocido como el remix musical, en la fotografía, conocido como el Photoshop, la machinima o animación por videojuegos. Y luego tenemos también el fanfiction, en el que se mezclan distintos personajes o dichos de estos personajes para crear algo totalmente transformado. Y por último tenemos los mashups, en el cual aplicaciones se unen para, para satisfacer las necesidades del usuario. Como conclusión, podemos decir que nos gustó aprender sobre las distintas webs. Es algo que por ahí no conocemos mucho y nos gusta ser conscientes y saber qué aplicaciones se refieren a qué web y cuándo surgieron, ¿no? Eso fue muy, muy importante, Bueno, interesante. también podemos concluir que nos interesa mucho la evolución que tuvo las tecnologías, ya sea desde el periodo de la prehistoria hasta el periodo de la revolución industrial y obviamente hasta el avance que tuvo ahora en la tecnología. Me pareció llamativo y bueno, creo Y que cómo se cambió también con la escritura, ¿no? Cambió totalmente el destino del hombre con la escritura. Eso fue muy interesante. Bueno, eso fue todo. bueno.